Buenas tardes, en este video vamos a estar exponiendo y hablando sobre cómo la importancia de la geografía sigue siendo algo clave para nuestros días y de qué manera se ve en distintos campos de estudio que nos rodean en nuestra vida, independientemente de lo que nos dediquemos, sea medicina, arquitectura. La geografía siempre va a tener algún tipo de implicación y por ende tiene un grado de importancia su entendimiento para poder llevarla a cabo y poder llevar a nuevas soluciones. Vamos a empezar con introduciéndonos un poco más al motivo de esta presentación. Podemos entender que la geografía es una materia de estudio que ha cumplido y cumple un rol fundamental en nuestras vidas actualmente, pero realmente como disciplina no tiene muchos años de historia o de creación. Viene desde más o menos el siglo XX con la formulación de ciertos filósofos, los cuales entendieron que la geografía se puede entender como algo más que simplemente estudio de tierras, estudio de territorios o de expansión, y vamos a ver cómo se dio su evolución a lo largo de la historia. Para antes del siglo XIX, cuando fue el año en que se formularon las diversas teorías que dieron pie a la geografía como la conocemos, esta tenía ya su importancia con respecto a la antigüedad de cómo los imperios se iban formando las primeras civilizaciones en la historia para formular imperios que luego posteriormente registrarían sus conquistas y tratarían de llevar a cabo dominio sobre pueblos que vivían en condiciones distintas a los imperios originales. Así también se acuña por primera vez el término de la geografía mediante Eratóstenes, quien formuló este término como un estudio de la Tierra, al mismo tiempo de que esta persona fue quien calculó por primera vez la circunferencia de la Tierra y por ende dio ese gran primer aporte que dio la geografía que poco a poco iría evolucionando. Así también podemos ver que los imperios como el español, el portugués o los imperios coloniales con el descubrimiento de América aplicarían y aportarían más a este estudio gracias a la formulación de los primeros mapas del mundo y sobre todo a la exploración del globo terráqueo con nuevas tierras que no fueron descubiertas hasta ese entonces, así como el registro que te llevaron otros imperios en otros lares del mundo, como pudieron ser los imperios asiáticos, las dinastías chinas, quienes también registraron cuáles eran las actividades y qué importancia tenían las mismas en los territorios que estos conquistaron en su momento. Ya para el siglo XIX podemos destacar que varios filósofos de origen alemán, francés o inglés, que podemos destacar nombres como Alexander von Humboldt, Karl Ritter, estas personas fueron quienes ya formalizaron a la geografía como una disciplina de estudio, la cual tendría varios campos de estudio en los cuales derivarían a lo largo de la historia, y que en su momento, gracias al surgimiento de estas teorías, fue que también se impulsaron varias narrativas de cuestión de dominio para justificar la conquista de nuevos territorios y asimismo poder procurar mayor estabilidad para estas potencias. Háblese del Lebensraum o del reparto de África que ocurrió en 1884. Para el siglo XX, después de tantas épocas de expansión y ciertamente el surgimiento de grandes conflictos como pudo haber sido las primeras guerras mundiales o bien conflictos del siglo XX como pueden ser la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam y muchos otros, nos permitieron surgir muchos más campos de la geografía de estudio donde se podían diversificar las conclusiones gracias al estudio de la misma. Es por ello que también se entiende que este tiene un uso estratégico para el entendimiento de conflictos geopolíticos y de fenómenos naturales, como podemos ver en estas imágenes relacionadas con conflictos como el de Gaza, la guerra de Vietnam, el estudio de huracanes como ocurrió con el huracán Hugo, que tuvo la importancia de evacuar para poder prepararse para el mismo, o de predecir cómo se ocurrirían inundaciones como ocurrieron en Santa Fe, Argentina, en el año 2003, que ciertamente no es siglo XX, pero igualmente se entendió el uso de la geografía por importante cuando se estudian fenómenos naturales. Y en la actualidad todo esto se ve en la parte de los grandes campos de estudio que tiene la misma geografía para poder afrontar grandes retos tanto de nivel natural, nivel geopolítico como nivel social. Cómo podemos atender los problemas que surgen actualmente, por ejemplo, en Panamá, con la expansión irregular de las ciudades y cómo hay dificultades para que los servicios lleguen de manera adecuada a todas las personas. También hay que destacar que en la educación el campo de la geografía puede tomar un papel mucho más relevante al enseñarse muchas más cuestiones importantes a los jóvenes, no únicamente el estudio básico de la geografía, sino enseñar el uso de mapas, enseñar la fabricación de los mismos, el uso de escalas, los cálculos y muchas otras formas de poder aplicar la geografía dentro de las vidas de los demás, así como también entender qué importancia va a tener, por ejemplo, en mi carrera, arquitectura, cómo y es importante entender la geografía y sus normativas para poder hacer diseños que vayan acorde a los lugares donde diseñamos. Así podemos concluir que la geografía, por más importante o por más insignificante que a algunos les pueda parecer, en verdad sigue siendo influyente en todos los campos que tenemos a lo largo de nuestra vida y por ende es importante aplicarla y entenderla para poder usarla a nuestro favor. Muchísimas gracias.